¿Ustedes saben por qué tienen derecho a descansar un día a la semana? ¿Por qué pueden juntarse 5, 10, 100 trabajadores a exigirle al patrón un aumento sin terminar con una bala en la cabeza en medio del desierto de Atacama? ¿Por qué existe siquiera la palabra sindicato en este país largo y angosto? No fue un regalo de nadie, no fue una obra de ningún presidente bonachón que se despertó un día con ganas de ser justo. No bajó del cielo con la Virgen del Carmen, fue obra de un tipógrafo flaco, pálido, de bigote prolijo y anteojitos redondos, que se llamaba Luis Emilio Recabarren Serrano. Ya ese hombre, compañeros, la oligarquía chilena lo persiguió, lo metió preso, lo desterró y lo sacó del Congreso cuando fue electo diputado y lo empujó hasta la muerte en 1924. Y después, como es costumbre en este país de vendepatrias, trataron de borrarlo en los libros de historia. Hoy te voy a contar quién fue realmente este compañero. Y te advierto una cosa, si llegas al final de este video, vas a estar enojado. Vas a estar enojado porque vas a entender que hace 100 años un obrero pobre de Valparaíso que nunca pisó una universidad entendió mejor este país que todos los economistas de libertad y desarrollo juntos. Todos esos señores con doctorados en Chicago que salen en la tele a explicarte por qué tu sueldo es una mugre, todos ellos, compañeros, son menos que la sombra del bigote de Recabarren. Ubiquémonos, estamos hablando del Chile del fin del siglo XIX, principios del XX. Acabamos de ganar la guerra del Pacífico, no cosa menos. Nos habíamos quedado con el salitre, con Tarapacá, con Antofagasta. Y ahí empezó el gran saqueo, porque fíjense ustedes en esta paradoja imperial. ¿Quién se quedó con las oficinas salitreras después de la victoria? ¿El Estado chileno? ¿El pueblo que puso los muertos en Iquique y en Tacna? No, señor, no. Se quedaron los ingleses. El señor John Thomas North, el rey del salitre, un inglés que llegó con una mano atrás y otra adelante, terminó controlando la principal riqueza del país. Y la oligarquía chilena, esa oligarquía que todavía hoy se pasea por las Condes, le abrió las puertas feliz de la vida. Porque, compañeros, la oligarquía de este país siempre ha sido oligarquía colonizada. Nunca han tenido proyecto nacional. Son administradores de sucursal. Era la época de la república parlamentaria, un sistema donde 20 familias se repartían el poder como si fuera un asado familiar. El Congreso era un club social, el pueblo no existía, las mujeres obviamente menos que nada. Los mapuches habían sido pacificados a sangre y a fuego poco antes con el cuento de la frontera y el progreso. Y los obreros eran carne de cañón. Imagínense la pampa salitrera, compañeros. Calor de 40 grados en el día, frío polar en la noche, polvo, deshidratación, tifus, viruela. Los obreros trabajaban de sol a sol en jornada de 12, 14 horas. Vivían en campamentos que eran en realidad cárceles al aire libre. Les pagaban con fichas, no con plata. Fichas que solo servían en la pulpería de la misma empresa, donde los precios los fijaba el mismo patrón. O sea, trabajabas toda la semana para endeudarte con el mismo weón que te explotaba. Eso se llama servidumbre, señores. Eso no es trabajo salariado libre. Eso es esclavitud con corbata. Y en las ciudades no era mejor. Santiago crecía como hongo venenoso, con ventillos, hacinamientos, chinches, pulgas, tuberculosis. La tasa de mortalidad infantil era una de las más altas del planeta. Los niños se morían antes de los 5 años, mientras la oligarquía levantaba palacetes franceses en la Alameda y se iba a París a gastarle la renta del salitre en campañas y prostitutas importadas. A toda esa miseria, los historiadores burgueses le pusieron un nombre bien bonito, para no decir la verdad: la cuestión social. Como si fuera un acertijo, una curiosidad sociológica, un problema técnico. No era ninguna cuestión, compañeros. Era una guerra de clases, una guerra unilateral donde los ricos tenían todo y el pueblo no tenía nada más que sus manos y su hambre. Y en medio de ese infierno material, nace un niño en Valparaíso el 6 de julio de 1876. Hijo de una familia humilde, modesta, popular. No fue a la universidad, no fue a un liceo de élite. Aprendió las primeras letras en una escuela primaria y después, desde chico, entró a trabajar en una imprenta como tipógrafo. Parece un detalle menor, pero no lo es, compañeros. Préstele atención a esto. El tipógrafo era el obrero ilustrado por excelencia. Era el que tenía las letras de plomo en las manos todo
el día. Era el que componía los periódicos, los libros, los panfletos. Recabarren aprendió a leer al mundo mientras sus dedos manchados de tinta armaban las palabras ajenas. Y un día, compañeros, un día cualquiera, ese joven tipógrafo se dio cuenta de algo fundamental. Si él podía armar las palabras de los patrones, también podía armar las suyas propias. Y si podía armar las suyas, también podía armar la del pueblo entero. Ahí está el conflicto central de su vida. Recabarren entendió, antes que casi nadie en este país, que el pueblo estaba desarmado, no solo físicamente, sino intelectualmente. La oligarquía monopolizaba la educación, la prensa, la cultura, la religión, los tribunales, y mientras el pueblo no tuviera su propia palabra, su propio pensamiento, sus propias instituciones, iba a seguir siendo esclavo, aunque dejara de usar cadenas. Por eso dedicó su vida entera a dos cosas que van juntas como la uña y la carne: organizar y educar. Primero educar, porque un obrero que no lee es un obrero que termina votando por el patrón, o peor aún, por un candidato neonazi disfrazado de libertario. Y después organizar, porque un obrero solo no es nada frente al capital. 100 obreros organizados, compañeros, son una revolución en marcha, y 1000 obreros organizados son el fin del mundo para la oligarquía. Recabarren no era un intelectual de salón, no era esos que hoy salen en Twitter tirando frasecitas desde un departamento con vista al Cerro San Cristóbal. Era un tipo de acción, de tierra, de pampa, y no estaba solo. Al frente tenía el enemigo de clase, la oligarquía chilena, los Edwards con sus bancos y sus diarios, los Cousiño con sus minas de carbón donde morían niños de 12 años sepultados en derrumbes. Tenía a los empresarios ingleses del salitre, que manejaban el norte como una colonia particular. Tenía el estado oligárquico con su policía, con su ejército. Pero ojo con esto, compañeros, el ejército chileno de esa época no era una institución nacional, era el perro guardián de los ricos, los mismos soldados que habían derramado su sangre por la patria en el 79. 10 años después le disparaban a sus propios hermanos obreros en los puertos y en salitreras. A su lado tenía otros compañeros que la historia oficial ha tratado de enterrar bajo 7 capas de silencio. Estaban los hermanos Gandulfo, estaba Elías Laferte, que sería después candidato presidencial, estaba toda una generación de obreros que se hicieron políticos con Recabarren, que soñaron un Chile distinto con Recabarren, y estaban las compañeras, porque no hay revolución sin mujeres. Escribió a favor del voto femenino cuando en Chile eso era una herejía equivalente a escupirle al Papa. Defendió a las obreras de los talleres, a las madres proletariadas, a las sirvientas. Entendió que la opresión de clase y la opresión patriarcal son dos cabezas del mismo monstruo capitalista. Por eso hasta hoy hay feministas serias, no las del hashtag, las de verdad, que lo reivindican y tienen toda la razón del mundo. Y al otro lado, más allá, estaba el pueblo, los miles, decenas de miles pampinos, portuarios, obreros textiles, zapateros, costureras, ferroviarios. Esa masa humana, sufrida, analfabeta, mal alimentada, mal pagada, con los pulmones reventados por el polvo, pero que cuando escuchaba a Recabarren hablar en una plaza de Iquique, de Antofagasta, de Tocopilla, se le iluminaban los ojos. ¿Por qué? Porque por primera vez en sus vidas alguien les estaba diciendo de frente que ellos no eran basura, que ellos no eran rotos, que ellos no eran siervos, que ellos eran proletarios, que ellos eran parte de una clase mundial llamada a transformar la historia entera. Ahora vamos al grano, compañeros. ¿Qué hizo este hombre concretamente? Porque acá no hablamos de poesía, acá hablamos de obra dura, material, medible. En 1894, con 18 años recién cumplidos, se metió al Partido Demócrata. Era un partido de tendencia popular, reformista, tibio, pero para un joven obrero de esa época era la única ventana a la política organizada. Ahí empezó a formarse, a leer a Marx, a leer a los socialistas franceses, a leer a los anarquistas, a escribir en la prensa del partido. Pero Recabarren no era un hombre de quedarse en lo cómodo. Se dio cuenta rápido que el Partido Demócrata no daba el ancho, que se había aburguesado, que sus dirigentes querían un asiento en el Congreso más que una revolución. Entonces tomó una decisión que le iba a costar toda la vida. Se fue al norte, a Iquique, al corazón de la bestia salitrera, y ahí empezó la obra gigante de su vida, las mancomunales obreras. ¿Qué eran las mancomunales? Escuchen bien, porque esto rara vez lo van a enseñar en algún colegio. Eran organizaciones obreras híbridas, mezcla de sindicato mutual, sociedad de resistencia y escuela popular. Los obreros se juntaban para defender sus derechos laborales, para ayudarse entre ellos cuando uno se enfermaba o moría dejando viuda, para educarse colectivamente, para organizar huelgas, para imprimir periódicos,
periódicos. Era el embrión del sindicalismo moderno en Chile. Todo, absolutamente todo lo que después sería la CUT tiene su semilla ahí. De Iquique se movió a Tocopilla, a Antofagasta. Fundó periódicos, muchos periódicos, compañeros. El Trabajo, La Vanguardia, El Despertar de los Trabajadores, El Socialista, El Comunista, Justicia. Ese hombre vivía entre linotipos y prensas manuales, porque él lo tenía clarísimo, clarísimo como el agua del deshielo. Sin prensa obrera, el pueblo se informa por los diarios de los ricos. Y los diarios de los ricos, ayer el Mercurio, hoy el Mercurio también, porque este país no cambia, nunca le van a decir la verdad al pobre. Y la oligarquía, obviamente, no se quedó de brazos cruzados. Lo metieron preso varias veces, lo acusaron de injurias a las autoridades, lo acusaron de sedición, lo desterraron, tuvo que exiliarse en Argentina, se fue a Europa, recorrió Francia, Bélgica, España, conoció de primera mano el movimiento obrero internacional y volvió más firme, más sabio, más peligroso que nunca. En 1906 fue electo diputado, pero los hueones de la oligarquía en el Congreso no lo dejaron asumir porque se negó a jurar sobre la Biblia. Esto dice todo lo que necesitas saber de la democracia chilena de la época. Si no jurabas por un libro religioso, no podías representar al pueblo que te eligió. Fíjate en eso y después dime si eso era democracia o era una dictadura de sotana. En 1912, en Iquique, fundó junto a un grupo de camaradas el Partido Obrero Socialista. Y ahí paren la oreja, porque esto es un momento histórico en mayúsculas. Por primera vez en Chile nació un partido de la clase obrera para la clase obrera. No un partido de patrones progres, no un partido de intelectuales burgueses con buenas intenciones, no un partido de curas flojos. Un partido de obreros, obreros para obreros. Después vino la Revolución Rusa de 1917 y eso, compañeros, le cambió la cabeza a una generación entera en todo el planeta. Recabarren entendió con los datos duros frente a los ojos que la revolución obrera no era una utopía de iluminados, era algo que estaba pasando en el mundo real. En 1922 el Partido Obrero Socialista tomó una decisión histórica, se transformó en el Partido Comunista de Chile, adhiriendo a la Tercera Internacional. Ese partido, el que fundó Recabarren, ese mismo que sigue vivo hoy, un siglo después, eso es legado, compañeros. Eso es construir. Lo demás es puro humo. Imagínenselo, compañeros. Un tipo flaco, de bigote prolijo, con anteojos redondos, viajando en trenes de tercera clase por todo Chile, durmiendo en pensiones de mala muerte y con las chinches trepándole por las sábanas, comiendo lo que le convidara a los obreros pobres, un pedazo de pan con mote, un plato de porotos con la grasa flotando arriba, escribiendo de noche a luz de una vela porque en los campamentos salitreros no había electricidad, cargando en un maletín gastado las matrices de plomo de los periódicos que iba a imprimir en la próxima pampa. Imagínense las noches en la pampa salitrera, silencio absoluto, estrellas como no las ven ustedes en la ciudad, frío que te corta la cara después del calor infernal del día, y Recabarren ahí, parado sobre un cajón de madera, hablándole a 400, 500 obreros analfabetos que lo escuchaban con una atención religiosa, porque para ellos era algo así como un profeta laico. Era el hombre que les decía por primera vez en la vida: compañeros, usted no es un guaso ignorante, usted no es un roto bueno para nada, usted es un proletario, usted es parte de una clase mundial, usted tiene dignidad y tiene derechos y tiene un destino histórico. Vestía traje oscuro, camisa blanca impecable, corbata, respeto absoluto por la dignidad del obrero, incluso en la forma de vestirse, nada de poses bohemias, nada de hacerse el pobre para parecerse al pueblo, como hacen hoy algunos políticos con chaleco tejido comprado en Falabella. Él era del pueblo y el pueblo, cuando tiene conciencia, se viste digno. Y un detalle que a mí me mata: él no bebía alcohol. En un país de borrachera nacional, donde el vino y la chicha eran una de las armas más efectivas que usaba la oligarquía para mantener dopado al obrero, Recabarren predicaba la sobriedad. No por moralismo religioso, no por puritanismo, por razones políticas puras. Un obrero borracho es un obrero inofensivo para el capital. Un obrero lúcido, leyendo, discutiendo, organizándose, es un obrero peligroso. Por eso está hoy, compañeros, por eso está hoy, la tele chilena transmite fútbol, reggaetón, todos los fines de semana para tenerlos dopados, entretenidos, desorganizados. Y aquí llegamos al momento más doloroso de esta historia, compañeros. El 19 de diciembre de 1924, Luis Emilio Recabarren muere en su casa de Santiago. Se quita la vida. Tenía 48 años. ¿Por qué? Los historiadores siguen discutiendo hasta el día de hoy. Estaba enfermo.
estaba agotado. Había viajado recién a la Unión Soviética y volvió con dudas, con críticas internas, con el alma revuelta. Sentía que el partido que él mismo había parido se había burocratizado demasiado rápido. Había divisiones internas, ataques, acusaciones de compañeros que un año antes besaban el suelo por donde caminaba. Algunos dicen que estaba enfermo de los nervios, otros hablaban de traición política. Pero yo te voy a decir una cosa, no me interesa psicologizar la muerte de Recabarren, porque esa muerte es política. Ese hombre murió porque el peso de cargar solo sobre sus hombros la educación política de una clase entera durante 30 años es un peso que no aguanta ningún humano sin quebrarse. Murió porque la burguesía chilena lo persiguió toda la vida sin darle respiro. Murió porque el imperialismo y sus agentes locales sabotearon sistemáticamente cada cosa que intentó construir. Murió porque en este país ser consecuente sale caro. Siempre ha salido caro. Y él pagó el precio completo, sin descuento. Y aquí está lo que tienes que entender. El día que Recabarren dejó de respirar, el Chile oligárquico respiró aliviado. Los diarios de la élite casi celebraron entre líneas. Murió el agitador. Se quitó la vida el subversivo. Fin de una era de odios. Pero se equivocaron, como siempre se equivocan. Porque Recabarren no murió ese día. Porque un hombre que siembra tanta semilla no muere cuando muere su cuerpo. Solo los tontos creen que la historia para cuando se para un corazón. Piensen en esto, compañeros. De las manos de Recabarren salió el Partido Comunista de Chile, que sigue vivo 100 años después. De las manos de Recabarren salieron las mancomunales, que son el ADN genético del sindicalismo chileno. De las manos de Recabarren salió la prensa obrera, que dio origen después a toda una tradición de periodismo popular, de revistas de trinchera, de panfletos de combate. De su semilla creció Elías Laferte, creció toda la generación del Frente Popular de 38, creció el Salvador Allende, consecuente, el Allende de la Unidad Popular, porque Allende no habría sido posible sin la conciencia obrera que Recabarren ayudó a construir con 30 años de trabajo obstinado. Creció Víctor Jara, porque Víctor Jara cantaba con guitarra lo que Recabarren había enseñado a pensar con tinta. Creció Violeta Parra en su vertiente política. Creció Pablo Neruda militante. Creció toda una cultura popular chilena que tiene su raíz en ese trabajo terco de finales del siglo XIX y principios del XX. Y fíjense la paradoja grotesca, compañeros. El Chile de los libros del Ministerio de Educación, el Chile de la Teletón y de la tele abierta, todavía hoy no sabe qué chucha hacer con Recabarren. Le dedican una placa acá, un busto allá, un nombre de calle en alguna comuna obrera que nadie visita, pero no lo enseñan en los colegios, no lo estudian los universitarios salvo en algún ramo electivo de historia, porque si los jóvenes de Chile conocieran de verdad a Recabarren, entenderían que todo lo que le han vendido como historia patria es un cuento para niños ricos. La oligarquía le teme a Recabarren 100 años después de muerto, y tiene razón en temerle, porque sus ideas, si las ponen en práctica, desarman todo el tinglado neoliberal de un saque. Su materialismo histórico, su análisis de clase, su antiimperialismo sin medias tintas, su internacionalismo obrero, todo eso sigue siendo un bisturí afilado para diagnosticar el Chile de la AFP, del CAE, de las ISAPRES, del agua privatizada. Y aquí vamos al final, compañeros y compañeras. Présteme los últimos 2 minutos. Hoy vivimos en un país donde los herederos ideológicos de Recabarren tienen que pelear contra un modelo neoliberal que nos quebró el alma en 50 años de dictadura primero y transición pactada después. Un país donde los jóvenes se endeudan para estudiar y salen con el CAE hasta los 40 años. Donde las pensiones son una miseria calculada por los tecnócratas. Donde el agua se privatizó, los bosques se queman cada verano, el mar se entrega a 7 familias salmoneras. Un país donde ahora además tenemos a los herederos nazis del pinochetismo. Y en medio de ese desastre hay gente que te viene a decir con cara de santo que la solución es dialogar, buscar consensos, respetar las instituciones. Ándense a la punta del cerro con sus consensos, compañeros. Recabarren entendió hace 100 años que con los explotadores no se dialoga.